Bien, hermanos, gracias a Dios que nos da nuevamente la oportunidad de reunirnos en este día. Vamos a tener ahora la predicación. Y para eso, hermanos, quiero que abramos nuestras Biblias en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, en el capítulo 16, verso 25 y 26. Libro de los Hechos, capítulo 16, versículos 25 y 26. Dice la escritura de la siguiente manera: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. La aflicción, hermanos, y los sufrimientos, como hemos dicho en otras ocasiones, siempre serán parte de la vida cristiana. Unos sufrirán primero, otros después, unos de una manera, otros de otra, pero al final de cuentas, hermanos, en la vida cristiana siempre habrá de por medio aflicciones. Mienten aquellos que predican que en la vida cristiana todo es color de rosa. La verdad es que no es así. Habrá situaciones difíciles en la vida que nosotros llevamos como cristianos. Y algunas veces será porque Dios probará nuestra fe. Dios probará nuestra fe, aparecerá el sufrimiento, aparecerá la aflicción. Y Dios hará esto porque Él desea saber si podemos agradarle a Él, si queremos todavía seguirle obedeciendo a Él y siguiendo sus consejos, no solo cuando va bien las cosas, sino también cuando van mal las cosas. Dios prueba nuestra fe. Es bien interesante que cuando Pedro habló acerca de la esperanza viva que tenemos los cristianos por la resurrección de Jesucristo, y habló de una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, dice, reservada en los cielos para vosotros, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Luego dice, aunque ahora, puesto que es necesario que por un poco de tiempo seamos probados, para que nuestra fe, que es mucho más valiosa que el oro, sea hallada en honra, gloria y gloria cuando sea manifestado Jesucristo. Es parafraseado más o menos lo que dice 1 de Pedro 1, desde el 3 hasta el 8 más o menos, 8 o 9 versículos. Pablo enfatiza ahí que aunque tenemos grande bendición por medio de Cristo, también es cierto, hermanos, que vamos a ser probados en algún momento de la vida. Así que tarde o temprano llegará esto a la vida nuestra, y el asunto más importante es qué vamos a hacer cuando llega la aflicción. En este momento de la vida de Pablo, este no fue el primer momento en que él sufrió las consecuencias de estar haciendo la voluntad de Dios. Hubo otros antes en su primer viaje misionero, pero ahora en este segundo viaje, hermanos, sucede esto. Está en la cárcel, está atado, está en el calabozo de más adentro, y todo por haber hecho un beneficio a una esclava que tenía un espíritu de pitonisa, dice en el griego, que significa que podía, hermanos, adivinar el futuro porque estaba poseída por un demonio. Igual, hermanos, que en los tiempos de Jesús, cuando Jesús lo hizo, hermanos, con aquellas personas que tenían demonios, los echó fuera por el poder que había en él. Igual los apóstoles podían hacer esto, y Pablo hizo esto con esta muchacha. A final de cuentas, los amos de ella organizaron a toda la ciudad contra Pablo y Silas y los llevaron ante los magistrados. Y dice la escritura, hermanos, que en el verso 24, que después de que les azotaron mucho, verso 23, les echaron en la cárcel, y no contentos con eso, dice que en el verso 24 que los pusieron hasta el calabozo de más adentro y les aseguraron los pies en el cepo. Así que ahí está Pablo y Silas, hermanos, que habían sido azotados con varas. Una cosa bien interesante de eso, hermanos, de que hayan azotado con varas al apóstol Pablo y a Silas, es que en realidad fue un castigo que le dieron a los dos terrible. Los judíos estaban acostumbrados a castigar a las personas con látigos, y ellos estaban acostumbrados a que no podían dar más de 40 latigazos, porque la ley decía que solamente 40. Así que para no correr el riesgo de pasarse de esos 40, entonces ellos daban solamente 39.
por si había uno que no hubieran contado. Pero cuando azotaban con varas, que este era el castigo de los romanos, si son romanos los que están haciendo este castigo contra Pablo y Bernabé, no había límite. Contra Pablo y Silas, perdón, no había límite. Así que el castigo que infringieron en Pablo y en Silas debió de haber sido terrible, hermanos. Terrible para que ellos aprendieran a no seguir haciendo lo que hacían. ¿Qué era lo que hacían? Predicar. Y específicamente en este caso, haber ayudado a aquella muchacha a ser libre del demonio que la tenía poseída. Así que pueden imaginarse ustedes todo esto. Ahora, imaginen algo más. Pablo y Silas están haciendo la voluntad de Dios, y aún haciendo la voluntad de Dios, el sufrimiento vino. Así que no es de extrañarnos, hermanos, a nosotros, no debe extrañarnos más bien el hecho de que aun cuando estemos haciendo la voluntad de Dios, la aflicción va a llegar un día en nuestra vida. Entonces la pregunta que surge es, ¿qué vamos a hacer cuando llegue la aflicción? Bueno, podemos imitar a lo que Pablo y Silas hicieron aquí, de una manera muy sencilla. En el verso 25 nos dice lo que hicieron. En primer lugar dice que oraron. Dice en el verso 25. Pero a medianoche orando, dice Pablo y Silas. La segunda cosa que podemos hacer cuando la aflicción llega es que alabemos a Dios. Cantaban himnos, hermanos, a Dios. Y la tercera cosa que dice aquí es que los presos los oían. Es decir, no dejaron de dar un buen testimonio. Tres cosas, hermano, que podemos hacer cuando llega la aflicción, o que debemos hacer cuando llegue la aflicción a nuestra vida. Número 1, hermanos, oremos a Dios. Número 2, alabemos a Dios. Y número 3, demos un buen testimonio como cristianos. ¿Sí? Así que hablemos un poquito acerca de orar a Dios, hermanos, en el tiempo de la aflicción. Hermanos, la oración provee fortaleza para soportar el sufrimiento. El sufrimiento para Pablo y Silas aquí debió de haber sido terrible por el tipo de castigo que infringían los romanos. Yo no sé cuál sea el tipo de sufrimiento que usted va a enfrentar, o que vamos a enfrentar todos nosotros. Algunos de ustedes ya lo han enfrentado de una manera y tal vez lo enfrenten de otra en el futuro. Pero le voy a decir una cosa, la oración es el medio por el cual Dios provee fortaleza a nosotros. En Santiago capítulo 5 y verso 13, mire lo que Santiago dijo, hermanos, respecto a la aflicción. Santiago dijo que si alguien estaba afligido, hiciera oración. ¿Está alguien afligido entre vosotros? Haga oración. Hermanos, porque Santiago entendía que la oración es una herramienta contra la aflicción. Ejemplos de esto, hermanos, tenemos muchos a lo largo de toda la Escritura. Pero uno de los ejemplos más maravillosos de esto, hermanos, es cuando Jesús estuvo orando en el jardín del Getsemaní. En Mateo capítulo 26, hermanos, tenemos a Jesús yendo al Getsemaní del verso 36 en adelante, Mateo 26, del 36 en adelante, la noche en que fue entregado. Jesús, hermanos, en su carácter divino, Él, por su omnisciencia, Él podía conocer todo. Así que Él sabía lo que venía. Él sabía que esa noche uno de ellos lo iba a entregar. Él sabía que al día siguiente tendría que enfrentar la cruz. Él sabía el tipo de sufrimiento que le vendría. Él sabía, hermanos, que ese era el momento más difícil de su ministerio. El poder asimilar que el momento de dejar este mundo y sufrir como sufrió estaba a la puerta al día siguiente. Desde esa noche, de hecho, empezaría. Así que por eso, Mateo capítulo 26, verso 36 en adelante, relata cómo fueron esos momentos del Señor, en medio de gran aflicción, porque estaba, hermanos, en agonía, porque la muerte ya estaba al día siguiente. Así que mire, hermanos, lo que dice el 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, con Pedro, Jacobo y Juan, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Este es Jesús en su lado humano. Este es Jesús el que murió por nosotros en la cruz.
Algunos piensan que por el hecho de ser Dios, hermano, Jesús fue a la cruz y no sufrió nada. Hay quienes piensan eso. Pero en realidad, hermanos, Jesús, al mismo tiempo que era 100% Dios, era 100% hombre. Y al ser 100% humano, entonces Él experimentó este sufrimiento. Este no es el sufrimiento causado por los clavos que le pusieron al ser crucificado. Este es el sufrimiento emocional, el sufrimiento que está en el alma, producto de saber lo que va a pasar. Miren cómo dice aquí Mateo, que comenzó a entristecerse. Y no solamente estaba triste, comenzó a angustiarse, a desesperarse. Comenzó, hermanos, a sentir un gran estrés en su vida en ese momento. ¿Ha estado usted en algún momento así? ¿Ha estado usted en algún momento así, sufriendo de tal manera que sus emociones están a todo lo que dan? Y hay un gran estrés, como si un gran peso estuviera sobre su mente, sobre su corazón. Si no lo ha estado alguna vez, lo estará. Jesús lo estuvo. Ahora, no solamente eso, sino que dice en el 38, que Jesús dijo estas palabras: mi alma está muy triste hasta la muerte. Cuando dijo mi alma está muy triste hasta la muerte, estaba diciendo, estoy tan triste que me quiero, que siento que me muero. Siento que me muero. Bueno, ¿puede usted imaginar el sufrimiento de Jesús? Quedaos aquí, dice, y velad conmigo. Así que cuando Jesús se apartó de ellos y fue y oró, 3 veces oró delante del Padre. Y dice que se postró sobre su rostro. Una completa reverencia y humildad. Postrarse sobre su rostro, hermanos, indica que realmente derramó su corazón, derramó sus pensamientos, derramó su oración delante de Dios. Y cuando oró, hermanos, dijo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Entiende el significado de estas palabras? Padre mío, si quieres que pase de mí este sufrimiento, si es tu voluntad, Padre, que pase de mí el sufrimiento este que sufro ahora y el que habré de enfrentar en el futuro, al día siguiente. Jesús, hermanos, estaba en su estado humano, en su carácter humano, sufriendo terriblemente el saber que al siguiente día moriría. ¿Cómo se sentiría usted si alguien le dijera mañana te vas a morir? A lo mejor si fuera yo me moría desde antes, hermano, nada más del sufrimiento. Pues puedo imaginar el sufrimiento que estaba experimentando Jesús, especialmente porque sabía cómo habría de morir. Así que Jesús, hermanos, oró en el Getsemaní cuando estaba en sufrimiento. Pero ¿sabe una cosa? A Jesús no le fue quitado el sufrimiento de ir a la cruz. Aunque 3 veces oró, en realidad, hermanos, Dios, el Padre, no le quitó la copa que tenía que enfrentar. Pero sí pasó algo. Vamos a Lucas capítulo 22. En Lucas capítulo 22, verso 42, tenemos el registro de Jesús orando. Lucas 22, 42. Dice que, Padre, si quieres, pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Lucas también dice que en el verso 44, que oraba Jesús tan intensamente que era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta tierra. No era propiamente sangre, eran gotas de sudor, pero tan gruesas del sufrimiento que estaba enfrentando, del estrés que estaba enfrentando, que parecería como si se estuviera desangrando. Pero Dios, hermano, no respondió. No respondió con lo que él quería exactamente, pero sí hizo algo. Y esto es lo que quiero que usted vea, verso 43. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Jesús estuvo en medio de gran aflicción, hermano. Y al haber orado al Padre, entonces, hermanos, vino fortaleza para poder enfrentar el sufrimiento que venía por delante. Eso es, hermano, la enseñanza aquí. ¿Por qué Pablo y Silas, hermanos, estaban orando?
estaban en gran sufrimiento, estaban orando, hermanos, porque querían fortaleza para poder soportar, hermanos, los rigores del sufrimiento que estaban enfrentando. ¿Qué podemos hacer nosotros cuando llega la aflicción, hermano? Podemos hacer lo que Pablo y Silas, podemos orar, podemos hacer lo que Jesús hizo, podemos orar para que Dios nos dé fortaleza para enfrentar el sufrimiento y soportar el sufrimiento hasta que éste termine. Jesús no le fue evitado el no ir a la cruz, sufrió la cruz, sin embargo sí se le dio fortaleza, una fortaleza similar a la que nosotros recibimos cuando estamos en medio de gran problema y oramos a Dios, y hermanos, Dios responde dándonos fortaleza para soportar las aflicciones. Así que la oración, hermanos, provee fortaleza para soportar el sufrimiento. Algún día el sufrimiento va a llegar a nuestra vida y la primera cosa que debemos hacer es orar. Orar y orar. Otro ejemplo maravilloso de esto es Ana, hermanos, en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, Ana es la madre de Samuel. Y en el capítulo 1 del primer libro de Samuel, tenemos el relato, hermanos, de la vida de Ana antes de que Samuel naciese. Ana, hermanos, tenía un gran problema. Aunque su marido le daba una parte escogida, la cual no daba a los demás, o a su otra esposa y a los demás, sin embargo, Ana no era feliz. Ana estaba en medio de gran aflicción, inclusive al punto de que lloraba y no comía, dice en el verso 7. Y la razón era porque ella no podía tener hijos. Así que eso le causaba un gran dolor, un gran sufrimiento. No solo porque la población en general despreciaba a las mujeres que no podían tener hijos en ese tiempo. No solo por eso, sino también porque Penina, porque se llamaba la otra esposa de Elcana, se burlaba de ella, la ridiculizaba. Así que imagínense, hermanos, el sufrimiento que ella tenía, a pesar de que Elcana parece ser que mostraba un aprecio especial por ella, a tal punto que cuando Elcana la ve que llora y no come, le dice: ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? Verso 8. ¿Y por qué está afligido tu corazón? Aquí está la situación en la que estaba Ana. Y le dice Elcana: ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? En realidad no. En realidad no. Toda mujer que tiene hijos entiende esto. Su marido podrá ser muy amado, pero nunca será igual que como ama a sus hijos, ¿verdad, hermana Diana? Nunca será igual. Por eso uno como marido no entiende eso a lo mejor. Tal vez Elcana tampoco lo entendió. Pero lo que sí entendía Elcana es que su mujer estaba en medio de gran aflicción. Así que veamos qué hizo Ana, verso 9. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, donde iban a adorar a Dios, donde estaba el arca de Dios y estaba ahí el sacerdote Elí. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, verso 10, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Este versículo, hermano, describe una oración intensa de Ana, una oración fervorosa. No era una oración hecha a la carrera como la que hacemos cuando nos estamos muriendo de hambre y queremos comer rápido. Decía el hermano Samuel: manda un telegrama porque tengo mucha hambre. No es una oración tan larga, ¿verdad? A veces así parecen nuestras oraciones. Este es el tipo de oración, hermano, donde Ana cayó de rodillas tal vez y abrió su alma, abrió su corazón, descubrió todo el sufrimiento que ella sentía, expuso delante de Dios todas las dudas que ella tenía, expresó delante de Dios, hermano, toda la aflicción, todo el sufrimiento, todas las cosas que le apesadumbraban en su corazón, todo ese peso que sentía su alma, las expresó delante de Dios. Básicamente, todo ese peso venía de que no podía tener hijos. Bueno, así que lloró, dice, abundantemente también. A veces es necesario llorar delante de Dios, hermano. No de una manera hipócrita, sino porque el sufrimiento que sentimos nos lleva a ese punto
de expresarle a Dios con lágrimas lo que nosotros deseamos. Ana lo hizo así, a tal punto, hermanos, que en el verso 12 que dice que mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí el sacerdote estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Bueno, después Elí le dice: digiere tu vino. En el verso 15 le dice Ana: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado, fíjate, he derramado mi alma delante de Jehová. Porque por la magnitud, verso 16, de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Entonces Elí le dice: ven paz, y que Dios conceda la petición que tú le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos, y eso es lo que quiero que vea. Y se fue, la mujer por su camino, y lo que no quería hacer antes, comer, lo hizo, comió, y fíjese lo que dice: no estuvo más triste. Hermano, Pablo y Silas estaban orando porque ellos sabían que también a través de la oración Dios puede traer de regreso el gozo cuando la tristeza nos invade. Dios puede traer de regreso el gozo, pero había que orar. Ana lo hizo. Antes estaba triste, pero después de que ora y expone delante de Dios todos sus problemas, hermano Jorge, ella ya no está más triste. Ya no está más triste. Ha recuperado el gozo porque sabe que ha puesto en las manos del que todo lo puede su problema. Porque sabe que ha dejado en las manos de Dios todas sus preocupaciones. ¿Qué no es esto lo que dice Pedro? En primera de Pedro capítulo 5, verso 7 creo: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esto es lo que experimentó Ana. Pero esto vino producto de la oración. Así que, ¿qué hacemos o qué hacer cuando la aflicción llegue a nuestra vida, hermano Miguel? Bueno, podemos orar a Dios, para que Dios nos dé fortaleza para enfrentar el sufrimiento, para que Dios nos regrese el gozo que perdemos por causa de la aflicción. A muchos de ustedes los he visto sufrir mucho, hermanos, en los años que tenemos aquí. Y a muchos de ustedes les he visto recuperar su gozo. Les he visto seguir gozosos en el camino del Señor. Y estoy seguro que es porque han depositado en Dios toda su confianza y han puesto en las manos de Dios todos sus problemas. Y Dios devuelve ese gozo como se lo devolvió a Ana. Déjeme le digo la segunda cosa que hay que hacer cuando viene la aflicción. Bueno, si nos regresamos nuevamente allá con Pablo y Silas, al libro de los Hechos, al capítulo 16, verso 25, no solamente dice que a medianoche estaban orando Pablo y Silas, sino también estaban cantando himnos, hermanos. Es decir, estaban alabando a Dios. Estaban alabando a Dios. ¿Sí? Bueno, imagínense el sufrimiento que enfrentaban ellos. Su espalda completamente deshecha. Las heridas estaban vivas. Tal vez su carne estaba expuesta. ¿Sí? ¿Usted cree que alguien se iba a arrimar ahí para lavarles las heridas en ese momento? No, no había misericordia. No había nada en favor de aquellos que caían presos ahí. Si hoy no lo hay, imagínense en aquel tiempo. ¿Sí? Y sin embargo, a pesar de todo ese sufrimiento, hermanos, ellos entendieron que no podían dejar de alabar a Dios. El apóstol Pedro lo dijo de una manera diferente. Vayan por favor conmigo a la primera carta de Pedro, al capítulo 3, verso 14 y verso 15. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 14 y verso 15. En el verso 15, el apóstol Pedro dice que, si no, santificad a Dios en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa y dar razón de la esperanza, con mansedumbre y reverencia, de la esperanza que hay en vosotros. ¿Pero por qué dijo eso Pedro en el verso 15? Bueno, porque en el verso 14 les dijo: mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis, por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones.
En otras palabras, hermanos, lo que el apóstol Pedro estaba diciendo es, cuando ustedes padecen por causa de la justicia, no dejen de alabar a Dios. No dejen de darle a Dios el lugar que tiene en su corazón. No hagan a un lado a Dios. Cuando padecen por causa de la justicia, siéntanse bienaventurados. Si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, escribió más adelante en la misma carta. Santificad a Dios en vuestros corazones significa apartar tu corazón para Dios. Tu cuerpo está sufriendo, tu mente está probablemente turbada, pero tu corazón, tu espíritu, tu alma, ahí está Dios. Dios no ha dejado de ser Dios para ti, el que merece toda la honra, el que merece toda la gloria, el que merece que estés a su lado, porque Él quiere estar a tu lado para ayudarte a vencer esa aflicción. El problema nuestro, hermano, es que cuando la aflicción viene, muchos de nosotros renegamos de Dios. Sí, renegamos de Dios. Y decimos, ¿cómo, Señor? ¿Que acaso no soy una cristiana fiel o un cristiano fiel? ¿Que acaso no he hecho esto por ti y he ido aquí y más allá? ¿Que acaso no te he servido? ¿Por qué ahora me tienes en esta aflicción? Analizando la vida de Pablo y de Silas, hermano, y la situación en la que estaban. Ellos estaban convencidos de que estar ahí y predicar el evangelio ahí en Filipos, que es donde les pasó esto, era la voluntad de Dios. Porque Pablo había empezado su segundo viaje misionero saliendo de Antioquía de Siria, tomando a Silas con él. Y luego viajaron por todas las regiones de Siria y de Cilicia. Y encontraron a Timoteo en Listra y lo llevaron con él. Y dice la Escritura, hermanos, en Hechos 16 al principio del capítulo, que Pablo quería ir a Asia a predicar el evangelio y el Espíritu se lo impidió. Es decir, Pablo quería ir hacia el sur. Y luego dijo Pablo, vamos al norte, vamos a Bitinia, y el Espíritu se los impidió también. Así que solamente había algo que hacer, no podían regresar, sino que tenían que seguir hacia adelante. Y siguieron hacia adelante, hermanos, siguieron hacia adelante. Y cuando llegaron a Troas, entonces Pablo tuvo la visión de un varón macedónico. Y ese varón macedónico le decía, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando Lucas relata esto, dice que inmediatamente Pablo y todos los que estaban con él allí, que ya era Lucas, Silas y Timoteo, entendieron o dieron por hecho que Dios los llamaba para que fueran a predicar el evangelio a Filipos. Así que lo hicieron inmediatamente. Así que Pablo estaba haciendo lo correcto. Dios lo mismo lo había mandado ahí. Dios mismo le había dicho que tenía que predicar ahí. Y producto de eso es que ahora está en sufrimiento. Así que a veces las personas pensamos que el sufrimiento viene porque Dios no nos ama o porque no estamos haciendo la voluntad de Dios. En realidad, cuando sufrimos, hermanos, no necesariamente es que estemos haciendo algo equivocado. Pablo estaba haciendo lo correcto y aún así estaba ahí sufriendo. Pero ellos, hermanos, no dejaron de darle a Dios la honra, de darle a Dios su glorificación, de seguirlo reconociendo como Dios, porque entendían lo que Pedro dijo: santificad a Dios en vuestros corazones, que su mente no se desvíe de lo que Dios es. Así que aunque padecieran, deberían de seguir alabando a Dios. Decíamos ahorita, muchas veces las personas, cuando llega el sufrimiento, lo que hacen es renegar de Dios. Otros lo que hacen es apartarse de Dios. Llegan a la conclusión que, no siendo cristianos, estaban mejor, no sufrían, no batallaban. Y ahora, siendo cristianos, dice, estamos peor, ahora sufrimos. El punto es que ahora sufres por ser cristiano. Y antes no sufrías porque nadie te despreciaba, porque quedabas bien con todo el mundo, porque te ganabas a todo el mundo. Pero ahora que ya no te quieres ganar al mundo, sino el favor de Dios, vendrá el sufrimiento. Pablo dijo, si todavía fuera siervo de los hombres, si todavía quisiera agradar al mundo, no sería siervo de Dios. Así que entonces, hermanos, tarde o temprano el sufrimiento llegará. Y a veces padeceremos, hermanos, por causa de la justicia.
y entonces seremos bienaventurados. En realidad, hermano, debemos de seguirle dando a Dios ese lugar en el corazón. Ahora, Pedro dijo esto, hermano, y Pablo y Silas lo hicieron, porque entendían que aunque las cosas vayan mal, siempre y cuando estemos haciendo la voluntad de Dios, bueno, en algún momento Dios contestará nuestra oración y Él, hermano, nos sacará del sufrimiento. Pero especialmente lo hacían porque sabían que a pesar de todo lo que pudieran enfrentar, Dios seguía siendo Dios y debería de seguir siendo alabado. Ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, versos 40 y 42, Pedro y Juan enfrentaron el sufrimiento de los azotes recibidos de parte del concilio. Ellos habían sido primero advertidos a no hablar más en el nombre de Jesucristo. Pedro dijo: ustedes saben que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Más adelante los apresaron y los azotaron. Y otra vez les dijeron que no hablaran más en el nombre de Jesucristo. Sin embargo, hermano, ellos enfrentaron las amenazas de un concilio que no solamente estuvo dispuesto a azotarlos, sino que si ellos seguían en la misma posición, probablemente los llevarían a la muerte. Hay que recordar que este mismo concilio es el que llevó a la muerte a Jesús. Así que no se tentarían ni se pondrían la mano en el corazón para mandar matar también a estos. De hecho, más adelante Herodes mandó matar a Jacobo, y los judíos, este es el concilio, quería que después mataran a Pedro, pero no pasó esto, gracias a Dios. Así que ellos sabían que el sufrimiento podía ser terrible y podía ser todavía mayor. Pero ellos, hermanos, llegaron al punto de decir que ellos estaban contentos porque habían sido tenidos por dignos de padecer por causa del nombre del Señor. ¿Por qué? Porque ellos sabían que a pesar del sufrimiento, Dios debería de seguir teniendo su lugar en sus corazones. Muchas personas cuando empieza el sufrimiento se van y dejan de alabar a Dios. Eso es lo que menos debemos hacer. Es cuando más necesitamos orar y es cuando más necesitamos alabar a Dios, para que nos dé fortaleza y nos dé ánimo para seguir adelante en nuestra vida cristiana. Así que cuando padecemos cristianos debemos darle la gloria a Dios por ello. Primera de Pedro 4:16 así lo dice: si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿Cuál es el tipo de sufrimiento que está enfrentando usted este día o en este tiempo? Sea cual sea, mi hermano o mi hermana, no deje de orar a Dios, no deje de alabar a Dios. Y la tercera cosa que le quiero decir, ya muy rápida, dice en Hechos capítulo 16, verso 25, que los presos los oían cuando ellos estaban cantando, hermanos. La actitud, hermanos, de Pablo y Silas posiblemente contribuyó a la obediencia del carcelero. No vamos a leer eso, pero en los versículos posteriores, del 29 hasta el 33, después de que viene el terremoto y después de que las cadenas de todos se sueltan y las puertas de las cárceles se abren, Pablo tiene la oportunidad de predicarle al carcelero. Y ese carcelero se bautizó junto con toda su familia. Hermanos, a veces el sufrimiento, las aflicciones que enfrentamos son porque Dios quiere que demos un buen testimonio de cristianos con ellos. Algunos de ustedes han perdido seres queridos. Su fe, su constancia, el seguir adelante, está hablando de un buen testimonio que ustedes tienen. Y ese buen testimonio, hermanos, está ayudando a otros, para que esos otros, cuando enfrenten la situación que ustedes han enfrentado, sepan cómo reaccionar también. Pero si nosotros ante el sufrimiento abandonamos la fe, es un mal testimonio que estamos dando. Por eso creo que Lucas, cuando dice, y los presos los oían, está hablando de que que Pablo y Silas estaban dando el testimonio adecuado que se debe dar cuando las personas enfrentamos el sufrimiento. Orar a Dios y no dejar de alabarle. Nosotros, hermanos, tenemos que aprender eso. Los presos oían a Pablo y a Silas, y probablemente el carcelero también, como decíamos.
Tal vez ellos se preguntaban cómo podían cantar si estaban en medio del dolor. Tal vez se preguntaban eso. Yo no sé hasta dónde el carcelero haya escuchado las cosas que Pablo y Silas estaban diciendo en la oración. Ni siquiera sé si estaban orando en voz alta. No sé ni qué himnos hayan cantado. Pero lo que sí sé es que cuando el carcelero vio que las cadenas se abrieron, las cadenas se soltaron y las puertas se abrieron, él se iba a matar, porque pensaba que todos los presos habían huido. Y entonces Pablo, desde allá, desde dentro del último calabozo, le gritó y le dijo: ¡Hey, no te hagas daño! ¡Aquí estamos todos! Entonces él inmediatamente vino ante Pablo y le dijo: ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Por qué dijo eso el carcelero? Tal vez los había oído predicar antes en la ciudad, probablemente. Pero me gusta pensar, no tiene que creerlo así, me gusta pensar que el carcelero estuvo oyendo lo que los himnos decían y las oraciones que hacían. Y eso que ellos dijeron en su oración y en su alabanza sirvió para que el carcelero entendiera al menos que estos hombres algo tenían que ver con Dios Todopoderoso, y que ese Dios Todopoderoso era el causante de ese terremoto que habían pasado. Así que entonces él preguntó: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Nosotros no sabemos, hermano, pero a veces nuestras actitudes que tomamos ante el sufrimiento son un testimonio para los demás, para que ellos sepan lo que tienen que hacer cuando ellos también enfrenten el sufrimiento. El carcelero entendió que él debería de acercarse a Dios, y de hecho lo hizo. Quiero terminar, hermanos, diciéndole esto: cuando estamos en aflicción, oramos y mantenemos nuestra fe, entonces podemos enseñar a otros qué hacer cuando la aflicción llegue. Así que démosle a Dios el lugar que merece como Señor de nuestras vidas. No dejemos de reunirnos. No perdamos o no abandonemos nuestra esperanza. No reneguemos ni culpemos a Dios de nuestro sufrimiento. Más bien seamos ese buen ejemplo que los nuevos cristianos necesitan respecto al sufrimiento. La aflicción, hermanos, es inevitable en la vida cristiana. Así que cuando ésta llegue podemos hacer una de dos cosas: abandonar la fe o hacer lo que Pablo y Silas hicieron: orar a Dios fervientemente, cantar a Dios, es decir, no dejar de alabarle, no dejar de reconocerle como Dios, y demos un buen testimonio a los que nos ven y a los que nos oyen. Cuando los cristianos, hermanos, no dejamos de orar, cuando no dejamos de alabar a Dios, cuando no dejamos de ser ejemplo para los demás, entonces Dios responderá. ¿Sabe qué hizo Dios? Mandó un terremoto. A raíz de la alabanza, a raíz de la oración, a raíz de ese buen testimonio, Dios mandó un terremoto para que la cárcel se abriera. ¿Quiere usted que las cadenas de su aflicción se suelten? ¿Quiere usted que las puertas del sufrimiento se abran? Ore a Dios, alabe a Dios, dé un buen testimonio para que Dios mande un terremoto y remueva esa aflicción de su vida. Pero si usted se la pasa quejando y renegando, nunca espere una respuesta positiva de parte del Señor. Haga que un terremoto venga a su vida y la mueva, lo mueva. Pero para eso tiene que orar, alabar al Señor y dar un buen testimonio. Mientras nos ponemos de pie y cantamos el himno de invitación, si usted necesita ahora que oremos por usted, háganoslo saber. Si usted necesita obedecer el Evangelio, háganoslo saber. El Señor le está esperando con los brazos abiertos. Dios les bendiga.